Muy buenos días. Una vez más estamos con la lección de la escuela sabática. Recuerde que durante este trimestre vamos a estar estudiando este tema muy importante que lleva por título Viviendo en el día de la expiación. Vamos a recorrer en nuestra mente cómo sería vivir en aquel día de la expiación. ¿Qué pasaría en ese entonces? Imagine por un momento que usted estaba en Israel, en algún lugar de aquellos, y se acercaba el día de la expiación. ¿Qué experiencia tan interesante sería pasar en aquel tiempo? Pero hoy estamos viviendo en ese día de la expiación. Vamos entonces a continuar con esta lección, pero recuerde que durante esta semana estamos estudiando este tema que lleva por título los sacrificios y las fiestas solemnes. Y una vez más queremos darle la bienvenida a Elizabeth, que está con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros aquí compartiendo la lección de Escuela Sabática. Sí, es un placer para estar con ustedes, compartir la lección nuevamente. Y ahora vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que nos acompañen allá. Y vamos a abrir nuestra Biblia. Si usted tiene Biblia allá, ábrala allá también. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 1, verso 29, que es nuestro texto de introducción y nuestro texto de memoria. Muy bien. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que este texto estoy seguro que usted ya lo tiene memorizado a la mitad. Solamente falta un poco y usted se lo va a saber. Muy bien. Pero ahora vamos a hacer la oración para pedir la dirección del Espíritu Santo en el estudio de esta mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más venimos ante usted para darle las gracias por levantarnos con bien esta mañana y por darnos el privilegio de estudiar juntos. Pedimos la guianza de su Espíritu Santo mientras nosotros abrimos las Escrituras para ver qué es lo que usted tiene para hoy. En nombre de Jesús le damos gracias por todo. Amén. Amén. Muy bien, pues con este texto en nuestra mente y después de haber tenido nuestra oración, vamos a entrar a nuestra pregunta para el día de hoy. Muy bien, el apartado es proveedor de cosechas y esperanza. Y nuestra primera pregunta es, ¿qué ofrenda al Señor le reconocía como el divino proveedor de cada porción de alimento? Muy bien, entonces vamos a tratar de entender, porque el israelita era agradecido con Dios y cada vez que ellos se sentaban a la mesa agradecían a Dios. Pero había una ofrenda especial que reconocía a Dios como el que proveía ese alimento en la mesa. Y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice, así que vamos a abrir nuestras Biblias en casa y vamos a ir allá al libro de Éxodo, capítulo 23, y ahí vamos a leer el verso 19, vamos a leer la primera parte de ese verso. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Muy bien, así que entonces lo que hacía que se reconociera a Dios era ¿cuál? Las primicias que Las traía. primicias, ellos tenían que llevar las primicias y el hecho de llevar las primicias era que ellos decían Dios es el que nos provee y le retornamos los primeros frutos de sus cosechas. Muy bien, pero no es todo, vamos a ir una vez más a la palabra de Dios y quiero que me acompañen a leer allá en el libro de Éxodo capítulo 23 y vamos a leer del verso 9 en adelante. Vamos a ver lo que dice. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubiereis entrado en la tierra que yo os doy, y segareis su mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, el cual mecerá el homer delante de Jehová, para que seáis aceptos. El siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote. Y el día que ofrezcáis el homer, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Y su presente será 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor suavísimo. Y su libación de vino, la 4/4 de un hin. Y no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es para vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Así que entonces ellos podían tener la cosecha lista para levantarla, pero tenían que hacer su primera ofrenda, que era la ofrenda de las
primicias. Y ellos tenían que llevar toda su ofrenda y lo mecían allí, el sacerdote lo presentaba delante de Dios. Y entonces después de eso ellos podían participar de su cosecha. Pero la lectura nos decía que ellos no debían consumir nada, ni espiga, ni nada de lo que estaba en la cosecha, hasta que hayan presentado la ofrenda. Muy bien. Eso es muy importante de saber, de que tenían que primero reconocer que Dios era el dador de todas las cosas, que todo le pertenecía a Él, y eso era manera de agradecimiento. Y entonces es cuando ellos podían recibir la parte suya, porque si lo hacían de la otra manera es como decir, yo planté, yo crecí, fue fruto de mis manos, pero no, ellos reconocían a Dios como supremo. Así que allí lo tenemos. A veces no entendemos esas cosas en el sistema judío, pero ellos reconocían a Dios en todas las cosas. Muy bien, pero vamos a profundizar un poquito más en este conocimiento. Vamos a ir a la pluma inspirada para que nos diga exactamente qué es lo que estamos hablando ahora. Vamos a este material que se llama Patriarcas y Profetas, página 581. El segundo día de la fiesta se presentaba a Dios las primicias de la mies del año. La cebada era el primer cereal que se cosechaba en Palestina, y al principio de la fiesta empezaba a madurar. El sacerdote agitaba una gavilla de ese cereal ante el altar de Dios en reconocimiento de que todo era suyo. No se había de recoger la cosecha antes que se cumpliera este rito. Así que entonces ahí lo tenemos. Antes de que ellos pudieran participar de su cosecha, debían hacer la ofrenda al Señor. La ofrenda al Señor, en reconocimiento de que todo era de Él. Todo era de Él. Así que Él era el proveedor de los alimentos que había en la mesa. Muy bien. Con esto en nuestra mente vamos a ir a la siguiente pregunta, que es proveedor de cosechas y esperanza en este apartado. Y nuestra pregunta dice así: ¿qué conmemoración ocurría en el 50º día? Esto es, 50 días después de este evento, ¿qué es lo que ocurría? ¿Qué es lo que pasaba? Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Levítico. Acompáñenos a leer el libro de Levítico, capítulo 23, verso del 15 en adelante. Mire cómo dice: y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrecisteis el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidos serán hasta el siguiente día del sábado séptimo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis nuevo presente a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura, por primicias a Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, y un becerro de la vacada, y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su presente y sus libaciones, ofrenda encendida de suave olor a Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de paces. Y el sacerdote los mecerá en ofrenda agitada delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán una cosa sagrada de Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día, os será santa convocación. Ninguna obra servil haréis, estatuto perpetuo en todas vuestras habitaciones por vuestras edades. Y cuando segareis la mies de vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu asa, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, las instrucciones de Dios eran muy precisas. Después de que ofrecieron su ofrenda, tenían que pasar 50 días y ellos ofrecían otra ofrenda más. Muy bien. Y en esta ofrenda ellos reconocían a Jehová. Y después de eso ellos podían comenzar a recoger sus cosechas. La primera cosecha era la cebada, ya dijimos. Pero había una instrucción muy interesante. Ellos no debían recoger todo lo que estaba en el campo. Debían dejar un poco. ¿Para quién? Deben dejarlo para los pobres. Para el pobre y para las viudas que no tuvieran. De tal forma que Israel tenía un sistema donde
sí es que había pobres, pero cada tiempo podían mejorar su situación. Pero ellos tenían que reconocer que no era su cosecha de ellos, pero era la cosecha que Dios les había prosperado. Muy bien. Entonces es una buena manera de ver cómo el cumplimiento de la ley que donde dice amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Vemos aquí que ellos amaban a Dios y mostraban su lealtad hacia Él al hacer los sacrificios y las ofrendas como Él decía, pero también vemos en esta última parte que ellos mostraron el amor a su prójimo al ver por el necesitado, el pobre y la viuda, como la Biblia también nos dice que la religión verdadera es el que ve por los demás y hace el bien a los que necesitan. Entonces eso embarca todas esas cosas en el pueblo de Dios en ese tiempo. Muy bien, pero vamos a profundizar un poco más. Vamos a ir a la pluma inspirada para resumir lo que venimos hablando. Leamos el siguiente párrafo en Patriarcas y Profetas, página 581. 50 días después de la ofrenda de las primicias, venía la fiesta de Pentecostés, también llamada fiesta de la mies o de las semanas. Como expiación de gratitud por el cereal que servía de alimento, se ofrecía al Señor 2 panes cocidos con levadura. La fiesta duraba un solo día que se dedicaba al culto. Así que allí lo tenemos. Esto es 50 días después se ofrecían en agradecimiento a Dios por todo lo que les había dado. A veces hoy día nos olvidamos de esas cosas, pero vamos a ver qué más tenemos que aprender sobre estas fiestas. Y vamos a nuestra siguiente pregunta. Recuerda, estamos estudiando proveedor de cosechas y esperanza. Muy bien. ¿Qué fiesta precedida por la solemne fiesta introductoria de las trompetas llevaba esperanza al pueblo de que sus pecados ya no serían recordados? Entonces la primera parte era, ellos tenían sus fiestas por la cosecha, porque reconocían a Dios. Ellos tenían sus fiestas para mostrar que estaban agradecidos por todas las bendiciones que recibían. Pero ahora vamos a una cosa un poco más diferente. Había una fiesta de las trompetas, pero después había algo más que les recordaba que sus pecados serían un día totalmente olvidados. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer allí en el libro de Levítico capítulo 23 y vamos a leer ahí del verso 23 en adelante. Mire cómo dice allí: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ninguna obra servil haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y habló Jehová a Moisés diciendo, empero a los 10 de este mes séptimo será el día de las expiaciones. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ninguna obra haréis en este mismo día, porque es día de expiaciones, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de sus pueblos. Y cualquiera persona que hiciere obra alguna en este mismo día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ninguna obra haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Sábado de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 del mes en la tarde. De tarde a tarde holgaréis vuestro sábado. Muy bien, así que tenemos allí que había una fiesta de trompetas y después venía el día de las expiaciones, o el día de la expiación, donde se reconciliaban con Dios, donde empezaba de nuevo todo el asunto. Entonces ellos cada día iban a pedir perdón por los pecados y en esta fecha empezaban de nuevo la cuenta. Muy bien. Vemos como la expiación de los pecados era tan importante, por eso dice ahí que el pueblo todo tenía que estar en ayuno, tenía que hacer en santa convocación, tenía que afligir sus almas, porque era algo muy importante de que todos los pecados que habían hecho durante el año, todas las cosas que habían hecho, tenían que sinceramente estar
conectados con Dios para asegurarse que esos pecados hayan sido borrados. Y era una aseguranza que venía cada año y era algo muy importante de reconocer que Dios es el que quitaba esos pecados y borraba el mal. Así que allí lo tenemos, pero vamos a profundizar un poquito más, vamos a la pluma inspirada para ver lo que tenemos aquí en la historia de la redención, página 159. Solo una vez al año el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo después de preparativos sumamente solemnes y cuidadosos, y ningún ojo mortal, salvo el del sumo sacerdote, podía contemplar la sagrada grandiosidad de ese compartimiento, porque era la morada especial de la gloria visible de Dios. El sumo sacerdote siempre entraba temblando, mientras la sangre aguardaba su regreso en medio del más solemne silencio. Sus más fervientes deseos eran que Dios los bendijera. Frente al propiciatorio, Dios mantenía comunión con el sumo sacerdote. Si ese permanecía más tiempo del que parecía conveniente, la gente a menudo comenzaba a aterrorizarse, temerosa de que por causa de sus pecados o algún pecado del sacerdote, la gloria del Señor le hubiera quitado la vida. Pero cuando oían el sonido de las campanillas que llevaba en su vestimenta, sentían un profundo alivio. Salía entonces el sumo sacerdote y bendecía al pueblo. Era una fiesta solemne, donde el pueblo todo sería perdonado de los pecados. Y el sumo sacerdote, el único que estaba habilitado para entrar en ese lugar y hacer la expiación por el pueblo. Entonces, hoy día no lo consideramos, pero esto es lo que está ocurriendo en el cielo. Jesús en el santuario celestial está haciendo propiciación por nosotros, expiación por nuestros pecados. Pero hemos leído aquí que la gente se quedaba horrorizada de saber que o el pecado de ellos o el del sacerdote no fue perdonado o no fue confesado y no haya perdón. Entonces, a veces no lo consideramos, pero esto está ocurriendo, y es una fiesta, una conmemoración muy interesante, porque considerando ahora el tiempo en el que vivimos, deberíamos estar preocupados por el pecado que cometemos o por el que no confesamos también. Porque esto es lo que pasaba en el antiguo Israel. Y esto es muy, muy interesante, que ellos tenían la seguridad de que Dios les perdonaba, y ellos quedaban aliviados cuando se escuchaba al sacerdote que venía de regreso y bendecía a todo el pueblo, ¿no? Qué maravilloso ha de haber sido cuando salía el sacerdote y bendecía al pueblo, porque ahí es donde tenían la aseguranza de que todos sus pecados fueron perdonados. Y es muy interesante como solamente el sumo sacerdote podía entrar, porque era un trabajo muy especial de él, igual como acaba de mencionar el hermano. Cristo está haciendo esto para nosotros ahorita, entonces Él es el que está pidiendo por nosotros que todo lo que nosotros, cada vez que confesamos algo, cada vez que pedimos por un pecado que hemos cometido, tenemos esa aseguranza, pues tenemos que pedir, igual como el pueblo lo hacía en ese momento, nosotros tenemos que también, no ligeramente tomar las cosas, sino temer de que será que voy a ser perdonada, pero tenemos la aseguranza que Cristo ya pagó por nosotros. La única parte es que nos toca a nosotros pedir el perdón. Muy bien, pues estamos muy contentos con esta lección, muy interesante lo que estamos estudiando, pero tristemente ha llegado al fin para el día de hoy. Vamos a continuar el día de mañana. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a hacer una oración para concluir nuestro estudio de esta mañana. Vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos muy agradecidos porque nos permite leer su palabra, entender las cosas que usted dejó para que el pueblo de Dios pudiera llevar la verdad del Redentor que habría de morir por cada uno de nosotros, y para también mostrarnos cómo agradecer al Señor y reconocerlo como el dador de todos los dones. También agradecemos porque en su misericordia usted nos ilustró cómo el pecado será perdonado,
queremos agradecer por Jesús que ahora mismo está intercediendo por cada uno de nosotros y sabemos que Él ha hecho un amplio sacrificio que puede alcanzar a cada uno de los que estamos en esta tierra y hemos cometido pecados. Queremos agradecer por todo eso y queremos pedir una bendición para todos aquellos que nos escucharon y que nos han visto. Bendíganos también aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Le esperamos el día de mañana. Que Dios le bendiga.